Bien, buenas tardes o días. Javier, bienvenido. Encantado de que estés aquí. Bueno, estamos aquí en Santiago de Chile, como tú sabes, supongo. Supongo que estamos acá, digo. Y estamos en esta cátedra que es en homenaje a Roberto Bolaño. Por lo tanto, la primera pregunta, a mi juicio, cae de cajón, y es que en tu novela Soldados de Salamina, tú haces de Bolaño un personaje, ¿no? Es una especie de metaficción, en el sentido de que Bolaño, por primera vez, el escritor conocido, el escritor que todos conocemos, aparece en una novela, ¿no? Y es protagonista de alguna forma de esa novela. Yo creo que todos quisiéramos saber aquí, en tus propias palabras, digamos, cómo fue esa relación, cómo fue esa historia, digamos, esa relación con Bolaño. En fin, a todos los lectores chilenos, sin duda alguna, que nos interesa, que tú nos cuentes un poco sobre eso. Bueno, pues buenos días y muchas gracias. Yo quiero agradecer otra vez a la Universidad Diego Portales, que me ha traído aquí, me ha concedido el honor de ser profesor honorario, y su generosidad ha llegado hasta el extremo de organizar para mí un seísmo de grado 5.0 hoy, para que no solo Juan Villoro pueda contar que ha vivido un terremoto en Chile, como me decía Cecilia, la decana. Lo que pasa es que el mío afortunadamente solo dará para un artículo, no dará para un libro, felizmente, pero ha sido bastante impresionante. Como ustedes ven, los pelos los tengo de punta. Así, normalmente no estoy así. Bueno, entonces, bueno, pues estoy encantado de hablar de Roberto Bolaño, porque yo durante muchos años no he querido hablar mucho de este asunto, por diversos motivos, porque me parecía que ya había suficiente gente que hablaba sobre el asunto y yo sobraba un poco. Has dicho una cosa que es muy importante. O sea, Bolaño aparece como personaje en Soldados de Salamina, pero es importante decir que cuando aparece, Bolaño no es Bolaño. Es decir, no es el escritor universalmente conocido que es hoy. Es simplemente, en aquel momento, estamos en el 2001, es un escritor que empieza a adquirir prestigio, que empieza a adquirir importancia, que es conocido en los círculos, en el ámbito, obviamente, de la literatura española. Un poco empiezan a traducirse sus libros, es decir, no es lo que es ahora. Y cuando yo lo conocí, no era nada, obviamente. Y voy a contarlo, el otro día lo conté en Buenos Aires, porque es que lo he contado ahora en un texto que se ha publicado, que me pidió su viuda, Carolina López, para una exposición que se ha hecho en Barcelona, y yo espero que venga aquí, aunque yo todavía no he podido verla, porque ando de un lado para otro, estoy viviendo en Berlín, no he podido verla. Pero en fin, escribí un texto en el cual contaba el modo en que conocí a Bolaño, que es tal cual lo voy a contar ahora, aunque a ustedes les parezca esto novelesco o algo así. Esto es en 1981, 1982, en Gerona, que es un poco mi ciudad. Yo soy del sur de España, pero siempre viví en Gerona, que es una pequeña ciudad en la que, por cierto, está ambientada mi última novela. Una pequeña ciudad de provincias a 100 kilómetros de Barcelona. Muy bien. 1981, aproximadamente, nunca supe fijar la fecha exacta. Y yo era eso, un lector compulsivo que soñaba con ser escritor, pero que ni siquiera me atrevía a reconocerlo. Porque claro, estaban ahí Kafka, Borges y todos estos, como comprenderán ustedes, hay que ser un desvergonzado para intentar ser escritor. Luego ya perdí la vergüenza y no hubo ningún problema. Bueno, ni siquiera era un chico de familia y tal. Bueno, y un día, no conocía a ningún escritor, por supuesto, y un día yo subía por la escalera de la catedral, de arriba, con un amigo, que este era bastante hippie y tal, gamberro de mi edad y tal, y entonces baja un tipo con pinta de hippie total. Este sí que era hippie total, pero rizado, tal, mayor que nosotros, lo recuerdo como si fuera hoy, bajando por la escalera, y se paran los dos, se conocen los dos, y mi amigo, bueno, conversan un poco. El tipo es latinoamericano, como tantos había en España en aquel momento y tal, y ahora todavía, pero en fin, tipo latinoamericano, así, hippie y tal, se ponen a hablar, y mi amigo le pregunta, oye, ¿cómo va tu novela? Y el otro contesta, va, pero no sé muy bien hacia dónde va. Y esa frase me pareció extraordinaria. Yo quería ser escritor
y era el primer escritor al que encontraba, al que me enfrentaba. Y me pareció extraordinario, era un tipo de verdad, un escritor que estaba escribiendo y tal. Bueno, frase sensacional. Pasaron muchos años, naturalmente, aquel tipo pensé, nunca escribirá nada, es uno de tantos latinoamericanos perdidos en Europa, que acaban en la bohemia y en el fin, y sin escribir una sola línea. Eso es lo que yo imaginé. Pero esa frase me había gustado tanto, me había parecido tan fantástica ver a un escritor de verdad, o que parecía un escritor de verdad, estaba escribiendo una novela, que la metí en una novela que se titula El inquilino. Hay una que transcurre en Estados Unidos, yo viví en Estados Unidos, y hay un tipo que le pregunta a otro, oye, ¿cómo va tu tesis? Porque es una novela de campus un poco, bueno, transcurre en una universidad. ¿Cómo va tu tesis?, le dice uno al otro, y el otro dice, va, pero no sé muy bien hacia dónde va. Era la frase de este tipo. Bueno, pasaron muchos años, y en el año 97, esto sí puedo fijarlo con exactitud, yo estaba en Gerona otra vez, yo vivía en Barcelona, pero estaba en Gerona, había ido a escribir la crónica de una exposición de un amigo mío desde que tengo 6 años, para un periódico, y justo al lado se presentaba llamadas telefónicas de este tipo que se llamaba Roberto Bolaño, a quien yo no había leído, que empezaba a ser conocido, había publicado, digamos, sus libros conocidos, empezaba a ser un poco conocido. Vila Matas me había hablado de él porque lo conocía, de Blanes, su mujer y tal. Bueno, entonces estaba este Roberto Bolaño ahí al lado presentando llamadas telefónicas, que era su tercer libro, digamos, conocido. Estaba La literatura nazi, Estrella distante, y Llamadas telefónicas, que es el libro de cuentos que todos ustedes conocen. Lo presentaba un amigo mío, bueno, sí, una persona a la que conocía, y por algún motivo nos fuimos a tomar un café al lado. Y entonces estoy tomando café con el tipo este y con el otro, y de repente como que lo reconocí. Y dije, pero tú vivías aquí en Gerona en los años estos, en el año 81 y tal. Y me dijo, sí. ¿Y tú conocías a Xavi Coromina, que era el tipo con el que yo iba? Sí, claro que lo conocía. ¿Y tú vivías por ahí? Y era él. Bueno, o sea, me dio un ataque de euforia absoluto. Pero absoluto, que duró hasta las 5 de la mañana, y me pasé, luego fuimos a cenar juntos y estuvimos hasta las 5 de la mañana, y yo gritando Viva Bolaño toda la noche. Porque me parecía extraordinaria que este tipo, que nunca iba a ser escritor, que yo sentí que iba a ser escritor, pero que no iba a ser escritor, porque era imposible ser escritor, se hubiese convertido de verdad en un escritor. Y al cabo de 2 días, y además le enseñé la novela, fui a la librería y le enseñé, mira, esta es tu frase. Va, pero no se sabe muy bien hacia dónde va. Y al cabo de 2 días recibí Estrella distante, lo conservo, me escribía sobre El inquilino, había leído El inquilino, y él acababa su dedicatoria diciendo, ¡viva Cercas! y ahí nos hicimos amigos. Una de estas amistades, pues muy intensas, muy breve, muy efímera, ultratelefónica, nos llamamos cada día como si fuésemos novios, también familiar, por mi familia y su familia. Y en Soldados de Salamina aparece él como personaje. Él, hay que entenderlo, él lo entendió muy bien y muy rápidamente, fue el primero que escribió sobre ese libro, justamente aquí, si no recuerdo mal, en las últimas noticias, escribió una reseña que fue la primera que salió de ese libro, en la cual decía, obviamente, que el Bolaño de ese libro era un personaje de ficción, igual que el Cercas de ese libro era un personaje de ficción. Y sin embargo, hay algo que es profundamente cierto. Digamos que la superficie no es cierta, pero por dentro sí lo es. Y es el hecho de que él, para mí, fue un estímulo indispensable. Cuando yo lo conocí, era un escritor, como digo, que empezaba a ser, bueno, que en realidad no lo conocía nadie, vamos a decir la verdad, empezaba a publicar en Anagrama, pero no tenía relación con nadie, estaba aislado en Blanes, él vivía como a media hora de mi casa, viviendo de una forma muy humilde, apenas ganaba dinero, nada, con sus libros muy poco, y hay una cosa que sí es cierta, él estaba en el momento de mayor creatividad de su vida. Y yo estaba en el peor momento de mi vida. Yo, después de conocerlo, me volví a Gerona, que era mi ciudad, y creía que nunca iba a ser escritor y que iba a enterrarme. Él escribió un artículo que me leyeron el otro día, no sé dónde, en Buenos Aires no, Madrid. Escribió un artículo que yo había olvidado y donde decía, no, Cercas es uno de los escritores más
más importantes que hay en España y se va a Gerona a escribir las grandes novelas que va a escribir. Todo es falso, absolutamente, todo mentira. Eso fue para mí, fue una persona muy generosa que me apoyó extraordinariamente cuando yo, en el peor momento de mi vida, literalmente. Es decir, yo creía que nunca volvería a escribir y que no sería un escritor, y él tuvo una fe insensata en que yo escribiría, y así aparece en el libro, un poco como el coach, dirían ahora, ¿no? Como el entrenador, sí, claro. Como el, ¿no? Y esa era un poco, y yo nunca podría agradecerle. Bueno, el libro es un intento, en cierto sentido, de agradecerle eso que fue para mí. Luego, no sé, yo ahora mismo luego lo que ha pasado con él es al mismo tiempo bonito y feo, triste y alegre, ¿no? O sea, es muy bonito es estupendo que se le haya reconocido en todas partes como lo que es, un grandísimo escritor. Pero es triste que haya tenido que morirse para que ocurra esto. Y que él, como decíamos ayer en el coche, ¿no? Yendo para el hotel, que él no haya podido disfrutar, ¿verdad?, con su familia y con sus amigos de su gloria absolutamente merecida. Aunque al final da lo mismo, en el fondo da lo mismo. Es decir, ¿cuál es el premio de un escritor? Escribir grandes libros. Y él escribió grandes libros. Así que eso es lo que importa. Así es. Oye, hablando un poco de lo verdadero y de lo falso, de alguna manera, te quería llevar a otro terreno. Hay un famoso, breve ensayo de Barthes en que dice que habla de las relaciones entre la historia y la novela, ¿no? Y dice que lo que hermana de alguna manera a ambos, o ambas, es que tanto la una como la otra son universos autárquicos, ¿no? Que fabrican sus propios mitos, que tienen su propio tiempo, su propio espacio, ¿no? Pero en tu obra, de alguna manera, tú te ubicas a medio camino, en una posición un poco equidistante entre la historia, digamos, la crónica histórica y la ficción, ¿no? Esto haces en Soldados de Salamina, tomas un caso real, en principio, el de Sánchez Mazas, ¿verdad?, este escritor fascista, falangista, etc. En Anatomía de un instante es aún más manifiesto, pero también de alguna manera existe esto en Las leyes de la frontera, en tu última novela, en que de alguna forma esa es una novela en clave también, en el sentido de que reconstruye o reconstituye mediante la ficción unos arquetipos, o un arquetipo al menos, que son muy, muy reconocibles en la España de aquellos años, ¿no? Estás entonces justamente en esta hibridez, ¿no? En una especie de género híbrido de alguna manera, a medio camino entre la ficción propiamente tal, la crónica, la reconstitución histórica. La pregunta es la siguiente: ¿es la ficción la manera, de alguna forma, más subversiva, por decirlo así, de agregarle sentido a lo real, de desentrañar otro sentido de la historia? ¿Cómo lo ves? Esa es una pregunta muy difícil. A ver, en principio yo concibo la novela como un género esencialmente híbrido. No es que yo la conciba así, es que creo que es así. Es decir, la novela nace como tal, como un género donde cabe todo. Así lo inventa. Hay una cosa muy importante, es que hay un tipo que se llama Cervantes, que increíblemente era español, que inventó la novela. La inventó literalmente y quizá la agotó, en cierto sentido. Es decir, delimitó el campo de maniobras en el que los demás nos movemos. Esto es una cosa, en mi opinión, única en la historia. Entonces, ¿cómo la concibe este hombre? La concibe esencialmente así, como un género híbrido. De hecho, la novela, es decir, Cervantes hace una cosa rarísima para la época, que no se entiende y que los españoles no entendemos en absoluto. Por eso no aprendemos la lección de Cervantes, la aprenden los ingleses, ¿verdad? En España Cervantes es un escritor, en aquella época, un escritor popular, es un bestseller. Yo siempre digo que Cervantes nunca hubiese ganado el premio Cervantes, y es absolutamente cierto. Era un escritor menor. Entonces, ¿pero cómo concibe? Quienes la aprenden son los ingleses, son Sterne, Fielding, todos estos tipos que dicen, joder, aquí hay un libro extraordinario, totalmente nuevo, y hacen libros a la manera de Diderot también en Francia, etcétera.
Entonces, ¿qué es ese artefacto extrañísimo que ni siquiera le llama novela, le llama historia? Que además ni siquiera surge de una manera extrañísima, porque él quiere hacer una novela, una novela, ¿no? Un relato como las novelas ejemplares. Lo que define ese género, a ese libro, es justamente eso, la hibridez, o sea, el hecho de que en él cabe todo. O sea, usa todos los géneros literarios de su época, ¿no? Es una especie de enciclopedia de géneros y enciclopedia también de estilos, etcétera, ¿no? Es un género de géneros, donde cabe todo. Y así nace la novela, como un género de géneros. Incluso luego puede... Yo la concibo así, yo la concibo como una especie... Un género infinitamente maleable. O sea, que puede apropiarse de todo. Así la veo yo, como un monstruo omnívoro que va comiéndoselo todo, y con Balzac se come la historia, y con Flaubert se come la poesía, y con los alemanes estos tan buenos de principios del siglo XX se come el ensayo y la filosofía. Se lo va comiendo todo, lo va devorando, y a medida que devora todo va transmutándose, va cambiando de forma. Esa es la esencia del género. Entonces, en cierto sentido, los libros que yo he escrito a veces pienso que están más, sobre todo los últimos libros que he escrito, están más próximos a la novela, o yo los siento más próximos a la novela primitiva, es decir, a la novela previa al molde clásico, que es el molde del XIX, a la novela más libre, más bárbara también, menos canónica, porque no es literatura seria, ¿no? La novela empieza a ser literatura seria a finales del siglo XIX, en realidad a principios del XX. Entonces, no, a esa forma más libre en la que cabe todo, en la que puede ser ensayo. Soldados de Salamina es ensayo, es biografía, es historia, es todo, es periodismo. Sí, claro. Como anatomía. Anatomía es un libro que participa de muchos géneros. Eso por un lado. Entonces, la hibridez no es algo que digamos que yo me invente o nada parecido, sino que forma parte del ADN, de la esencia misma del género. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a lo de la ficción de la historia, claro, yo en principio siempre parto, como decía un maestro mío, esto es lo que dice Aristóteles, si ustedes quieren llevar la contraria a Aristóteles, allá ustedes, ¿verdad? Es muy peligroso. No, la distinción aristotélica entre ficción, entre poesía e historia es muy útil y está muy bien, ¿no? Y muy elemental, pero es básica y sirve. O sea, una cosa es la verdad histórica y otra cosa es la verdad poética, le llama Aristóteles, ¿no? En realidad le llama verosimilitud, ¿no? Pero vamos, es la verdad poética, es la verdad literaria. La verdad histórica es una verdad concreta, factual, que se preocupa por averiguar qué les ocurrió a determinadas personas en determinado momento y lugar, ¿verdad? Esa es la verdad histórica. Claro. Y la verdad poética, en cambio, es, en cierto sentido, lo opuesto. Es una verdad abstracta, es una verdad moral, es una verdad universal, exactamente. Claro. Es decir, ¿qué nos ocurre a todos los hombres? ¿Qué les ocurre a todos los hombres en cualquier tiempo y lugar? Así que esas dos verdades, de algún modo, son verdades contradictorias, son verdades que se oponen. Y entonces cada libro, al menos en mi caso, cada libro tiene crea una relación distinta entre esas cosas. Es decir, yo creo que esto para mí es fundamental, lo he dicho muchas veces, lo hemos discutido alguna vez con Claudio, con mi editor. Un libro, una novela, un libro crea sus propias reglas. Y cada libro tiene que tener unas reglas distintas. ¿Por qué? Porque en el corazón de cada libro hay una pregunta, y lo que hace el libro es formularla. Y una pregunta distinta tiene que formularse de una manera distinta. Entonces, eso me parece que es la regla de oro. Hacer trampas consiste en formular dos preguntas distintas de la misma manera. Y esto, por desgracia, se hace mucho. En fin, eso es hacer trampa, ¿no? Y se nota. Sí. Entonces, digamos que la relación entre la ficción y la historia que existe, por ir a a lo que has preguntado, en Soldados de Salamina no es la misma de Anatomía de un instante. En realidad es exactamente opuesta. ¿Por qué? Porque las reglas del libro son distintas en cada caso. Soldados de Salamina, en cierto sentido, es una novela clásica. O sea, es ficción. Es verdad que mezcla la ficción y la historia, pero el resultado de mezclar ficción y la historia, como el resultado de mezclar una mentira y una verdad, es ficción. Efectivamente. Pero tú, por ejemplo, vayamos a Anatomía de un instante. En ese libro, tú declaras en el preámbulo, digamos, en el prólogo, que renuncias de alguna manera deliberadamente a la ficción, sí, a hacer una novela para contar todo lo que sabes
¿verdad? Todo lo que tú has recabado como información y todo lo que tú además piensas, especulas, ¿no? Imaginas también, ¿no? O sea, esa renuncia a la ficción hay que tomarla entre comillas, digamos, o en fin, ¿no? Estás de alguna manera, a mi juicio, te quería preguntar por esto, estás de alguna manera trabajando, se diría que al pie del mito de alguna forma, estás justamente en una novela previa a la novela moderna, en el sentido de que estás directamente en la óptica de una producción directamente épica de alguna forma. Estás creando una especie de épica o contraépica, si se puede hablar así. Es que el 23 de febrero, quizá habría que aclarar que el 23 de febrero de 1981 es como, yo siempre lo comparo, y efectivamente es un mito. Es nuestro asesinato de Kennedy, o es su 11 de septiembre del 73. Sí, claro. Creo que es más cercano. A mí, digamos que el 11 de septiembre del 73 y ya toda esa historia, el golpe y tal, siempre me ha interesado mucho, pero por lo que yo sé, el rector me acaba de regalar el libro canónico sobre este asunto, por lo que yo sé es más próximo al asesinato de Kennedy. O sea, es un momento en que estamos ustedes recordarán, los mayores al menos, las imágenes que han quedado grabadas en la memoria colectiva tanto como las imágenes de la moneda bombardeada, ¿no? Al menos. Estamos en 1981, llevamos 6 años de democracia en España y ya creemos que somos europeos, en fin, que ya nuestra historia en España el deporte nacional no es el fútbol, como ustedes creen ahora, sino la guerra civil o, en su defecto, el golpe de Estado. Y ese día se elige al nuevo presidente del gobierno, al segundo presidente de la democracia, y unos guardias civiles entran, irrumpen en el Parlamento, interrumpen la votación y se lían a tiros, ¿verdad? Exigiendo a todos los diputados que se tiran al suelo, etcétera. Y ahí empieza un intento de golpe de Estado grabado por televisión. Ustedes quizás recuerden las imágenes. Este señor con el mostacho y con con el tricornio, que parece salido de un poema de García Lorca directamente. Bueno, eso es un intento de golpe de Estado que quiere regresar al franquismo de algún modo, bueno, o algunos de ellos lo querían. El caso es que efectivamente eso es un mito de la España contemporánea, absolutamente en el mismo sentido en que lo es el asesinato de Kennedy. Volvemos a las mentiras y las verdades. Un mito es una mezcla de mentiras y de verdades. Eso es lo que es un mito. Que tú deconstruyes de alguna manera, por emplear una palabreja al uso, visitas y vuelves a construir de alguna forma. Totalmente, claro. O sea, claro. Destruyo el mito para construir otro, claro. Para construir. En este caso es un poco peculiar. Y es el opuesto de Soldados de Salamina. Por supuesto, sí. Es lo opuesto en un sentido. Es decir, Soldados de Salamina, y por eso insisto en lo de las reglas. Las reglas de cada libro tienen que ser distintas. Y en este caso son casi opuestas. O sea, Soldados de Salamina está centrado en un minúsculo acontecimiento de la Guerra Civil Española, ¿verdad? Perdido en los manuales de historia, olvidado, etcétera. En cambio, Anatomía de un instante, y por eso lo que ocurre en Soldados de Salamina la historia es un soldado, Rafael Sánchez Mazas, que es un ideólogo de Falange, poeta fascista, futuro ministro de Franco, estamos en el año 39, es fusilado en compañía de otros 50 franquistas por los soldados republicanos que huyen en desbandada hacia el exilio. Es fusilado, estamos en una zona boscosa, él milagrosamente escapa de ese fusilamiento junto con otra persona, él escapa, se esconde en el bosque y un soldado republicano de los que le están buscando, en vez de delatarlo o de matarlo, que era lo normal en aquel momento, le salva la vida y le deja escapar. Bueno, este acontecimiento era un hecho minúsculo del cual no queda rastro en los libros de historia, o un rastro mínimo en los libros de historia, del cual apenas quedan testigos, y yo me puse a investigar este hecho, como lo hace el narrador de la novela, pero con los instrumentos de la historia o con los instrumentos del periodismo yo llegaba a un momento en que ya no daba para más. O sea, me encontraba con una pared, con la oscuridad. Es decir, es un acontecimiento envuelto en la oscuridad. Y la novela lo que hace es iluminarlo con el poder de la ficción, con el instrumento de la ficción, que es el único instrumento que me queda.
después de investigar los hechos reales, después de investigar con los instrumentos, repito, del historiador o del periodista, solo con la ficción podía iluminar la oscuridad que envuelve ese acontecimiento. Y de hecho, Soldados de Salamina habla de eso, de la lucha entre la historia, el periodismo y la ficción. Así que en este sentido es una novela clásica. Pero fíjate que en el caso de Anatomía de un instante es lo opuesto, porque Anatomía de un instante trata de quizá el momento más publicitado, más conocido, más sobre el que más se ha escrito de la historia de España reciente. Claro. Entonces es sobre el que existen toneladas de literatura, pero es que de testimonios, de gente viva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las reglas son distintas. ¿Y cómo llego yo a descubrir esas reglas del libro? Claro, ¿por qué ese libro es como es? Y sus reglas son distintas de Soldados de Salamina, que es una falsa crónica. Soldados de Salamina es una falsa crónica. Es decir, es un libro que aparentemente cuenta la realidad. De hecho, el narrador dice, esto es un relato real, o sea, esto es la verdad de los hechos, pero es mentira. Lo primero que debe hacer un lector de novelas es desconfiar del narrador. Eso es lo primero. Porque si nos creemos al narrador del Quijote, tendríamos que creer que Cervantes en realidad no ha escrito el Quijote. Lo ha escrito el Cide de Betengeli, o sea, un moro, y Cervantes lo está traduciendo. ¿Verdad? En realidad, la invención de ese árabe, de ese manuscrito, es el instrumento que usa Cervantes para decir aquello que quiere decir. Del mismo modo, en Soldados de Salamina, la ficción de una crónica no es falsa, es el instrumento que yo uso para contar mi historia, ¿no? Es una falsa crónica. O sea, es un engaño, pero la literatura ya sabemos que es un engaño. Por supuesto. ¿No? Hay una cosa que dice Gorgias, no Borges, Gorgias, en el siglo IV a.C., que es lo mejor que se puede decir sobre esta cuestión, y es tan bonito que lo voy a citar aquí, y ya creo que nos deberíamos ir todos a tomar algo por ahí, porque es tan bueno. Gorgias dice, esto no lo dice en el diálogo platónico, lo cita Plutarco, dice, la poesía, o sea, la poesía es la ficción, porque la palabra literatura es literatura, la palabra literatura es muy reciente, ¿no? La poesía es un engaño, en el que quien engaña es más honesto que quien no engaña, y quien se deja engañar, más sabio que quien no se deja engañar. Bueno, esto merece Gorgias, siglo IV a.C., bueno, en fin. Entonces, claro que es un engaño el libro. Soldados, Anatomía de un instante es lo contrario. ¿Por qué? Anatomía de un instante, la idea inicial del libro surge del 25 aniversario del golpe de Estado. Ese día se llenan, ya digo, es como el ahora vendrá el aniversario del golpe, ¿no?, del 73, y naturalmente los periódicos, las radios, todo estará lleno de este asunto. En España ocurrió igual, ¿verdad? Yo ese día estaba leyendo todo y tal, viendo, porque me interesaba ese asunto, como le interesa a todos los españoles, como a todos los chilenos les interesa el 11 de septiembre del 73. Y ya llega a las 11 de la noche, estoy delante del televisor, saturado de estas cosas y tal, y me estoy tomando whisky. En aquella época bebía whisky, es muy importante, como ustedes verán. Y entonces veo, por enésima vez, unas imágenes que los españoles vemos prácticamente cada semana, como me imagino que las imágenes de la moneda ardiendo la verán ustedes cada semana. En España 2 o 3 veces por semana. Mucho menos. ¿Menos? No. Claro. Creo que... ¿Están seguros? Segurísimo. Bueno, esas imágenes por un motivo o por otro en España se ven cada día. ¿Verdad? Los diputados entrando, el tipo este con el tricornio, el bigote, tal. Y de repente vi una cosa que yo había visto 1000 veces, pero la vi como si la viese por vez primera. Y me hice una pregunta. ¿Qué es lo que vi? Esto lo hemos visto siempre, pero lo vi, dije, caramba. No dije caramba, dije otra cosa, pero bueno. Que había 3 tipos que no se tiraban al suelo. Los golpistas entraban a tiros y había 3 tipos que no se tiraban al suelo. Y esto me pareció extraordinario, porque lo normal es tirarte al suelo. O sea, yo me hubiese metido en el sótano directamente, porque es muy pequeño y a tiros y todo esto. Y había 3 tipos. 3 tipos, y me pregunté, bueno, ¿y por qué esos 3 tipos? ¿Qué hacen ahí, de pie? Y sobre todo estaba el presidente del gobierno, al que yo despreciaba profundamente, que se llama Adolfo Suárez. Como la mayoría de los españoles, ¿no? Como la mayoría de los españoles, que se llama Adolfo Suárez y que está ahí en el centro de la... ¿Verdad? Como todo el Parlamento vacío y el tipo en el centro de la imagen, solo y sentado en su sitio. Y pensé, bueno, ¿esto significa algo? Es la pregunta que se haría un niño, que
que son las que importan, de verdad, las que me importan a mí. Un niño que pregunta, bueno, ¿y qué hacen estos 3 tipos aquí? ¿Y quiénes son esos 3 tipos? ¿Y significa algo que esos 3 tipos precisamente sean los tipos que no se tiran al suelo mientras, a la vez que los demás lo hacen y lo lógico es hacerlo, etcétera? Entonces me puse, no para contestar a esa pregunta, porque las novelas tienen prohibido contestar preguntas, en mi opinión, sino para formularla con toda su complejidad, me puse a trabajar. Empecé a investigar, empecé a leer todo lo que había que leer, toneladas de papel y periódicos y tal, y hablar con montones de gente, etcétera, etcétera. Y ya llevaba 3 años trabajando en el asunto, tenía un borrador, etcétera, etcétera. Y de repente me di cuenta, ya con el borrador en la mano, de que aquello no funcionaba, que no sonaba a verdad. It didn't ring true, como dicen no suena a verdad. Y entonces pensé, tenía 2 opciones. Una era suicidarme y la otra era irme de vacaciones con la familia. Y entonces me fui de vacaciones con la familia, que es una cosa que recomiendo desde entonces a todos los escritores en crisis. Y ahí leí la primera frase, en esas vacaciones, leí la primera frase de lo que luego es el libro. La leí en un periódico, era un artículo de Umberto Eco en el que decía: de acuerdo con una encuesta publicada en el Reino Unido, el 25% de los británicos piensan que Winston Churchill era un personaje de ficción. Esa es la primera frase del libro. Y ahí empecé a darle vueltas y llegué a una conclusión muy sencilla. Y es que el golpe de Estado del 23 de febrero era que es exactamente lo que pienso ahora, una gran ficción colectiva, en el mismo sentido en que lo es el asesinato de Kennedy. Claro. Es decir, para los americanos, es una gran ficción colectiva, es el punto exacto donde convergen todos los demonios del pasado histórico español, como lo es el asesinato de Kennedy y como creo que lo es el golpe del 11 de septiembre del 73. Pero en fin, dejemos el golpe porque eso no. Es el asesinato de Kennedy. Es eso, ¿no? Es decir, es un hecho, una gran ficción colectiva construida en aquel momento a lo largo de 25 años, ahora ya 30, pues a base de leyendas, ficciones, medias verdades, simples mentiras, teorías insensatas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Construida fundamentalmente por los propios golpistas, que durante un año que duró el juicio, año y medio, se dedicaron a contar mentiras, por los periodistas, que se dedicaron a reproducirlas. Yo adoro a los periodistas, he aprendido mucho del periodismo, me parece una cosa importantísima y he procurado, pero los periodistas malos son horripilantes. Bueno, eso, a reproducir mentiras, a escribir libros que les llaman instant, yo no sé si existen, instant books, que significa que lo escribes en una semana. Los periodistas, los golpistas y, por supuesto, la fantasía popular, que, ¿verdad?, encontró ahí un material extraordinariamente rico como para inventar sobre él. Es que no hay un solo documento sobre ese golpe. No hay nada, absolutamente nada, excepto el más evidente, que era la grabación. La grabación. Claro. Y esa grabación, por eso es el centro del libro. Pero en esa grabación nadie parecía haber reparado. Y los historiadores se inhibieron. Es decir, simplemente no hay un libro, no hay un solo libro, ahora hay uno, escrito por un historiador. No hay documentos. Entonces tú puedes decir lo que te dé exactamente la gana sobre el golpe de Estado del 23 de febrero. Tú puedes decir que lo montó la reina de Inglaterra, nadie puede demostrar que es falso, la CIA, de hecho ya se ha dicho que fue la CIA, cosa totalmente disparatada y sin sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué es un español? Es un tipo que tiene una teoría sobre el golpe de Estado del 23 de febrero. igual que un americano es un tipo que tiene una teoría sobre el asesinato de Kennedy. Si no la tienes es que no eres español. Entonces, eso fue lo esencial. Ahí descubrí mi error en ese libro. Y descubrí la regla que tenía que regir el libro. Descubrí que el error había sido escribir una ficción sobre otra ficción. Claro. Que eso era una operación redundante, literariamente irrelevante, que eso no tenía ningún sentido, no servía para nada. Y que lo que había que hacer, y por eso no sonaba verdad, y que lo que había que hacer era lo contrario. Sí. Desenterrar la realidad del golpe de todas esas ficciones, medias verdades, teorías insensatas en las que estaba enterrado. Y por eso el libro, la primera y fundamental regla del libro, es exactamente la opuesta de Soldados de Salamina. Ahí no hay ficción, no hay en absoluto, o sea, todo tiene que estar cosido a la realidad, lo cual, y acabo, no significa, esto sería otro tema, no significa
pero es el tema esencial para mí, no significa que no sea una novela. Porque la pregunta que formula es una novela, es novelesca, y la respuesta que da es novelesca. En mi opinión. Absolutamente. Y para volver tú las citabas a los griegos, estamos hablando de la anatomía de un instante, de ese instante que es el intento de golpe de estado de Tejero, Armada y compañía, ¿verdad? Y en ese libro, tú, y me parece que esto no es anodino, citas 2 veces una frase que a mí me parece crucial, una frase de Borges, que dice, la copié por eso, que dice: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en el que el hombre sabe para siempre quién es, ¿no? Bueno, Anatomía de un instante está hecha en torno, digamos, de alguna manera, a esta frase. Es decir, totalmente. El momento ese, ¿verdad?, en que están allí Suárez, Carrillo, Gutiérrez Mellado, etcétera, y permanecen en sus escaños, en sus asientos, cuando Tejero entra, ¿verdad?, con sus guardias civiles y dispara y tal. Es el momento en que esos personajes, de alguna manera, al escritor se le revelan, ¿verdad? Y se revelan seguramente porque esta es la tesis del escritor, creo yo, a sí mismos, ¿no? No se esperaban, sin duda alguna, un momento así, ¿no? No esperaban que la historia, la realidad, lo real, les otorgara de alguna forma ese momento, ¿no? Ese momento de revelación. Bueno, no solo ellos, yo creo que el país entero sabe quién es. Sí, claro. O sea, que es una revelación individual y también colectiva, en cierto sentido. Perdón. Bueno, por ahí quería ir a otro aspecto que me parece importante, que es que, claro, tú has dicho que cada libro obviamente tiene sus reglas, impone sus estrategias, obviamente. Pero a mí me parece que tanto en Soldados de Salamina como en Anatomía de un instante, pero también de alguna manera en tu última novela, ahora en Las leyes de la frontera, ¿verdad?, y en ese cuento fantástico y fabuloso que es escrito, que se llama La verdad de Agamenón, ¿verdad? Hay algo que tiene que ver justamente con los griegos y tiene que ver con Borges, que es lo que dice Borges acá, que es lo que los griegos llamaban la anagnórisis, ¿verdad? O sea, el momento en que a un personaje le es revelado, ¿verdad?, unos datos cruciales sobre su identidad y sabe realmente quién es. Y ese que resulta ser, no tiene nada que ver con el que creía ser de alguna manera, y eso cambia por completo su destino, ¿no? Entonces, aquí está justamente la épica, nuevamente, o sea, el escritor que está produciendo, está revelando. Hay una especie de principio oracular en todos tus relatos, digamos, en el sentido que funciona esto sistemáticamente, tanto en uno como en otro, por diferentes que sean, ¿no? Sí, es verdad. No, lo de la épica es verdad, y lo del instante... y lo de la revelación, ¿no? Sí, lo del instante revelador. Sí. Ese instante revelador que se que transforma. Claro, Salamina es lo mismo, en Las leyes de la frontera ocurre lo mismo. Hay un momento en que la gente sabe quién es. Es extraordinario, ¿no? Y eso tiene que ver también con lo que tú mencionabas y que mencionas en algún artículo sobre Aristóteles, justamente, ¿no? La prevalencia o la preeminencia de la poesía, las verdades morales, las verdades generales sobre la historia. Sí. En el fondo todo lo que haces no es sino un gran homenaje a la ficción. Ahora, esto es una cosa que he contado últimamente porque me pasó hace poco. El Le Monde, el periódico Le Monde, pidió a una serie de escritores de todo el mundo les hizo una pregunta muy rara, que es: ¿cuál es la palabra más importante para usted, ¿no?, como escritor? Que es una pregunta, como digo, rara y que te puede pillar a contrapié. En cambio, cuando me lo mandaron por email, dije que escribiésemos un folio sobre eso. Dije, no, ya sé cuál es. Instantáneamente lo supe. Y la palabra es no. La palabra es no. Y el texto empezaba con esa cita de Camus, del hombre Voltaire, del hombre rebelde. ¿Qué es un hombre rebelde?, dice Camus. Es un hombre que dice no. Entonces, yo tengo la impresión de que de una manera más o menos visible, los libros que yo he escrito los tratan de tipos que dicen no o de tipos que lo intentan y fracasan. Esto es muy, digamos que eso está en algunos libros está, digamos, de manera totalmente visible,
clarísima, está en el centro mismo del libro, como en Soldados de Salamina. Es un tipo que tiene que matar a otro y decide no matarlo. En Anatomía de un Instante, son los dos más claros, ¿no? Un tipo que tiene que tirarse al suelo, porque le dicen que se tira al suelo y porque lo lógico es tirarse al suelo y dice no hacerlo. Entonces, el epígrafe, por cierto, muy de actualidad, que de Anatomía de un Instante, que es de la Divina Comedia, que es el célebre Quel che feci il gran rifiuto. Veo a Raúl Zurito aquí, que sé que su libro favorito es la Divina Comedia. Él sabe que aquel que dijo, se podría traducir, a mí me gustaría traducirlo como aquel que dijo el gran no, ¿verdad? Es el rifiuto es como un desplante, es decir, no, ¿verdad? Se refiere digo que es muy de actualidad porque es Celestino V, que renunció al papado, y eso, como Ratzinger, y eso a Dante le pareció muy mal. Ese epígrafe de algún modo vale para todos mis libros. El que dijo el gran no. Los héroes de mis libros son los que dicen el gran no. Es decir, por decirlo con el poema de Cavafis que se titula Quel che feci il gran rifiuto, dice Cavafis, a todo hombre le llega el momento del gran sí o el gran no. Y ahora añado yo, y el que dice sí parece salvarse, pero en realidad se condena, y el que dice no parece condenarse, pero en realidad se salva. Y los protagonistas de mis libros, el momento de la revelación es el momento en que dicen no o dicen sí. Es decir, en La velocidad de la luz, por ejemplo, hay un tipo que dice sí, y ese se condena. Claro. ¿No? En las leyes de las fronteras son los que dicen no, los que de algún modo se salvan, ¿no? Así que lo más importante en esta puñetera vida es aprender a decir no. Por lo menos para mí. Oye, ¿y podría ser el escritor, podría ser simbólicamente de alguna manera, todos esos personajes tuyos una especie de imagen simbólica del escritor? El escritor es alguien que dice no, que tiene que decir no para poder escribir, ¿o no? Absolutamente. La escritura es un gran no que es un gran sí. Es decir, reelabora el mundo, o sea, rechaza el mundo, se aísla del mundo, construye un mundo distinto. O sea, rechaza el mundo para construir un mundo con palabras, ¿no? Claro. No, es un gran no de la realidad para construir una realidad alternativa, que es el gran sí. Sí, y al mismo tiempo quizás rechaza el mito también, el mito instituido, el mito... Es que es lo que haces tú en Anatomía de un Instante, ¿no? Rechazas el mito, digamos. En todos los libros. Y en los otros también. Claro, no, miento, en todos los libros, no, en los últimos libros en los que hay, digamos, una dimensión histórica y colectiva. Es decir, es verdad. Esto no es una cosa consciente, pero es verdad. En Soldados de Salamina hay una revisión del mito de la guerra civil, para construir otro mito. Claro. En La velocidad de la luz hay una revisión del mito del Vietnam, para construir otro mito. O un contramito, ¿no? En la anatomía igual, en este último exactamente igual. Está el mito, en las leyes de la frontera está el mito del delincuente juvenil, que es un mito no específicamente español, sino universal, ¿no? Es el mito del bandido adolescente, del Billy the Kid, ¿no? ¿Y qué hay? Lo que hay es revisar ese mito, desmontar ese mito para ver qué es lo que tiene dentro y construir otro a cambio, ¿no? O sea que la literatura, al menos tal y como la concibo yo, es eso, es una forma de desmitificar, una forma de destruir mitos para construir otros. Una forma de subvertir, ¿no? De subvertir el discurso, de subvertir relatos, por lo menos, y implantar otros, quizás. Claro, ¿no? Supongo que eso es así, ¿no? A mí los mitos me interesan, pero no de manera consciente, no sé. Como decía, son mentiras. Un mito que es una suma de mentiras y verdades, ¿no? Sí, la suma de mentiras y verdades es una mentira, como sabemos. Como saben muy bien los periodistas. Pero esa mentira dice mucho de la sociedad que la crea, ¿no? Revela mucho de la sociedad que la crea. Ahora, bueno, podríamos seguir hablando de estos temas, yo creo que durante horas, ¿no? Pero ya que estás aquí, a mí me gustaría preguntarte obviamente por la España de hoy, ¿no? Todos sabemos que en España hay una gran crisis, que es una crisis económica, que es una crisis probablemente de modelo, ¿no? Que es una crisis europea, sin duda alguna, no es solamente una crisis española, claro, pero que en España se está viviendo con una intensidad muchísimo más acuciante, ¿no? ¿Cómo ves España hoy tú? ¿Cómo ves la España actual? ¿Esta crisis es una crisis económica?
¿Es una crisis económica que supone o que engendra una crisis cultural? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ves? Yo creo, tú lo has dicho muy bien. No, yo la veo mal, no tan mal como aquí mi editor Claudio López, que la ve pésimamente, pero la veo mal. ¿Cómo se va a ver? Ahora, tú lo has dicho muy bien. Hay que, reduciendo las cosas a lo más sencillo, sobre todo desde aquí, ustedes seguirán las cosas de España, pues más o menos, viendo lo que sale en los periódicos y tal, reduciéndolo a lo más elemental, y nosotros vemos demasiadas cosas, estamos demasiado encima, a lo más elemental. Esto no es una crisis española, es una crisis europea, tú lo has dicho muy bien. Y no es una crisis económica, es antes que nada una crisis política. Lo que se está dirimiendo realmente es si construimos Europa o no construimos Europa. Y eso es lo que realmente se dirime en esta crisis. España es un epicentro de esta crisis, como lo ha sido Grecia, como lo ha sido en cada momento. España es particularmente importante porque es muy grande. Pero no es más que eso. Lo que estamos dirimiendo ahora mismo es eso. Es decir, lo que estamos dirimiendo es si los europeos nos dedicamos a lo que hemos hecho durante el último milenio, es decir, a matarnos entre nosotros y a dedicarnos a los particularismos y estas cosas, o si construimos una Europa unida. La Europa unida es, en mi opinión no, esto es de las pocas cosas que sé, es la única utopía razonable que hemos creado los europeos. O sea, utopías asesinas, o sea, paraísos teóricos convertidos en infiernos atroces, hemos quedado a mansalva. Pero la única utopía razonable es la Unión Europea. Es por tres cosas. Una, es la única, es la que ha permitido que yo pertenezca a la primera generación de europeos que no conoce una guerra. La primera, al menos una guerra entre las grandes potencias, porque estuvo la guerra de la antigua Yugoslavia. La primera, es decir, nosotros nos hemos dedicado a matarnos. Gracias a la Unión Europea, después de la Segunda Guerra Mundial, después de nuestra última 50 millones de muertos, no estuvo mal, pues unos señores sensatos dijeron, bueno, esta es la última vez. Y se creó la Unión Europea. Esa es la única que ha permitido eso. Dos, porque esto lo ha explicado inmejorablemente Habermas, solo una Europa unida puede luchar contra los grandes poderes económicos. Es decir, puede convertir la democracia, es decir, puede preservar la democracia en Europa. Es decir, los países aislados, ni siquiera Alemania, ni España, ni Italia, ninguno de los son capaces de luchar contra las grandes corporaciones, que imponen sus reglas. La única manera de hacerlo es mediante un poder lo suficientemente fuerte como para imponer unas reglas que no sean estrictamente las del mercado, las que imponen las grandes corporaciones. Y tres, y no menos importante, es que o la Unión Europea se une o nuestros países aisladamente pasan a la más absoluta irrelevancia. A la irrelevancia total, no pintará nada Europa. Es algo asombroso. Yo a veces creo que vivimos una especie de dictadura del presente. La gente cree que el presente se explica solamente por el presente y es falso. Si del pasado no se entiende nada. Y eso, y tendemos a olvidar con una facilidad y una rapidez verdaderamente vertiginosa. Hace 10 años, vamos, principios de este siglo, finales del otro, cuando se crea el euro, Europa va a arrasar en el mundo. Va a arrasar. O sea, Estados Unidos no podrá competir en ningún sentido, ni económicamente, ni políticamente, en ningún sentido. Nace la Unión Europea de verdad, es decir, la moneda única, etcétera, y Europa va a ser ni China, nadie puede con ella. Es imposible. Es el gran poder del presente y del futuro. Y de repente, a la primera crisis que ni siquiera se provoca en Europa, ¿verdad? Cada uno vuelve por su lado, y los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, y los griegos que se jodan, vamos, y los españoles también que paguen y tal. Claro. Esa es la cuestión. En España eso tiene unas particularidades, es verdad, pero esa es la verdadera cuestión. Es decir, en España se añade a eso una crisis, digamos, política muy seria, es decir, un empobrecimiento de la democracia. Eso es lo que ¿Qué tiene que ver el empobrecimiento de la democracia concretamente? Hay un empobrecimiento de la democracia. Si quieres que te diga cuál creo que es el problema fundamental, el que lo ha envenenado todo, sí, en mi opinión, es que España está en el camino de Italia, pero un poco antes. No sé si estamos a tiempo de arreglarlo. El problema fundamental de España es político, en mi opinión. Y es que España es una democracia que amenaza convertirse, si no se ha convertido ya, en una partitocracia.
Es decir, el problema esencial es ese. No es la clase política, sino los partidos políticos. Es algo muy distinto y es algo se entiende muy fácilmente. Muy fácilmente. En la transición de la dictadura a la democracia, cuando se crea la democracia en España, los partidos políticos no existen o han sido esquilmados por 40 años de dictadura y apenas tienen recursos, etcétera. Existe el Partido Comunista, nuestros founding fathers, los creadores de la democracia, tienen la idea muy sensata de que hay que crear partidos políticos fuertes, porque los partidos políticos son obviamente el cauce de las aspiraciones de la gente, etcétera, etcétera. Sin partidos políticos no hay democracia. Así que crean unos mecanismos para que existan partidos políticos sólidos y fuertes. El problema es que esos partidos políticos se vuelven demasiado fuertes y con el tiempo acaban invadiéndolo absolutamente todo. Y cuando digo todo. Es decir, una de las causas de la crisis económica en España es la invasión de los partidos políticos del sistema bancario por los partidos políticos. Claro. Es una de las causas, una de las fundamentales. Las cajas de ahorro, digamos. Todas las corrupciones en España van a parar a los partidos políticos, todas, sin excepción. Y el grado de corrupción, como estamos viendo ahora, es descomunal. No tanto como el italiano, pero está acercándose. Descomunal. Porque hay una ley de financiación de partidos políticos totalmente opaca. El poder judicial invadido por los partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el problema fundamental que hay ahora mismo en España. Y perdón, acabo. Cuando los indignados, estos chicos jóvenes que salieron a la calle protestando, etcétera, estos chicos yo creo que acertaron totalmente, de manera instintiva, si se quiere. Para mí fue la gran esperanza. Como siempre. Diluida quizá pero fue la gran esperanza. Estos chicos, ¿qué pedían? Democracia real ya. Y democracia real ya significaba eso. No partitocracia, sino democracia. Bueno, pero este tema de la corrupción y ligada a los partidos políticos y a la partitocracia que tú mencionas, yo creo que es un problema bastante común y recurrente, digamos, y no se produce solo en España, se produce en muchas partes del mundo. Salvo que en España tiene una repercusión muchísimo mayor, ¿no? Yo te quería preguntar esto, ¿tú crees que esto tiene que ver de alguna manera con la historia un poco, digamos, las desavenencias, por decirlo así, o desencuentros de España con la modernidad de alguna manera? Hay unas fuerzas en España que son unas fuerzas ultraconservadoras y son unas fuerzas además centrífugas, digamos, ¿no? Que están por desarmar, no por construir Estado, digamos, país, etcétera, nación. Son dos tipos de fuerzas distintas, ¿no? O sea, España es un mosaico muy raro, si tú lo ves bien, ¿no? Yo creo que este es un fenómeno bastante nuevo. Es decir, la historia de España se interpreta en términos siempre, sale en la historia esta de las dos Españas, ¿no? Sí, claro. Que es una cosa relativamente real durante 2 siglos. Es decir, la España, digamos, esto aparece a finales del siglo XVIII, cuando España definitivamente no se incorpora a la modernidad, ¿no? ¿Eso le pesa hoy? Esa era mi pregunta. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no, que los problemas son muy graves, pero no son esos. Es decir, que eso es un cliché. Es exactamente, si me permites, o sea, nosotros somos especialistas los seres humanos, creo, no solamente los españoles. Los españoles creemos que somos así, pero no. Me he acordado de un gran actor español que se encontró, que se llama Fernando Fernán Gómez, un grandísimo actor español, director, en fin, una gran institución, que se encontró con este actor de Bergman. Nunca me acuerdo su nombre porque es impronunciable, es sueco, bueno. Johans, uno de los grandes autores no era, bueno, da igual. Se encuentra con él y le dice, oiga, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, gran actor? ¿Sabe usted cuál es el pecado nacional en España? El pecado de los españoles, el pecado nacional. Dice el otro, no, la envidia, ese es el pecado, gran pecado nacional. Y el otro le contesta, ah, sí, ¿sabe usted cuál es el pecado nacional en Suecia? Y dice, no, la envidia. La envidia no es... Entonces, los españoles somos especialistas, pero creo que esto es universal en crear, o sea, en fingir que... en eludir el problema real con un problema ficticio. Y es un poco es decir, lo que pasa con ayer me preguntabas por la monarquía, ¿no? Sí, claro. La impresión que tenemos de que la monarquía ahora, de que está en crisis y no sé qué y tal, y se está armando un gran revuelo con esto. Yo no soy monárquico, no conozco a nadie medianamente con 2 dedos de frente que sea monárquico. No sé, tú, Claudio, si lo conoces... Tú lo conoces. No, pero monárquico en el sentido, digamos, tradicional, digamos, ¿no? Religioso, clásico. Yo no soy monárquico. ¿Quién carajo es monárquico? Bueno, hay algún tarado por ahí.
Pero es ridículo, es absurdo, es idiota pensar que en España el problema actual es monarquía, el dilema es monarquía o república. No, pero... El dilema, perdona, el dilema en España es mejor o peor democracia. No, claro, Claro, obviamente. es decir, yo prefiero un millón de veces, como a cualquier persona, creo, con dos dedos de frente, vivir en una democracia, en una monarquía como la sueca, que funciona, que en una república, digamos, como la Siria, ¿no? Que está en guerra. Claro, es de sentido común. Entonces, ese no es el problema. ¿Cómo vamos a arreglar? Hay más de un 20%, hay más de 6 millones de personas en paro. ¿Me van a contar cómo arreglamos eso cambiando una monarquía por una república? Es que yo no lo entiendo. O sea, es una tontería como una casa, ¿no? No tiene el menor sentido.